desde hace muchos años lo conozco a José Alejandro, que la obra de él en un principio uno la asociaba, incluso como en mi caso personal, ¿no? Muy vinculada a eso que en su momento era el boom del arte contemporáneo, que era el videoarte, pero que en verdad cuando empezamos a bucear ya en ese momento, estoy hablando de inicio de los 90, en la obra de José Alejandro, es como que había otras capas que tenían que ver con el sonido, con el grabado, con la performance. Claro, pasaron 25 o 30 años y hoy lo tenemos acá como una de las estrellas de la Bienal de la Performance, con esta iniciativa tan importante que es el programa académico que hace vinculado a la UNI, vinculado a este evento, en donde tuve el lujo de participar hace 2 años haciendo un seminario que tenía que ver con performance y sus vínculos con el audiovisual y con toda la cuestión maquínica desde el cine, el video y el multimedia. Y bueno, y creo que actualmente es como uno podría hablar largamente, creo más o menos voy a hablar unos 45 minutos, espero que no te moleste, sobre lo que puede implicar esta lectura hoy en el 2017, donde los medios analógicos ya no existen más como tales, donde el videoarte se fue consustanciando con otras artes y particularmente con una idea que tiene que ver con una multidisciplina, yo diría, en donde en José Alejandro están concentrados diferentes cuestiones que hacen a las artes escénicas, que hacen a la instalación vinculada con la performance y las muestras vinculadas con el uso de archivos, el uso de archivo televisivo, con lo que es para mí, que quizás mañana tenemos oportunidad de hablar un poco, el archivo como un lugar donde reconstruyo performance con gente que no son actores, pero que son archivos que los manipulo. Y a partir de eso hay diferentes circuitos que me parecen muy interesantes y que mañana yo quería también referirme con este lujo de tener a José Alejandro y a García Huevi en una misma mesa, incluso también relacionado con lo que es esta maestría increíble que hay en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Que los dos han participado en lo que puede implicar una visión de la escena, pero que tiene que ver con el arte contemporáneo, con la galería y con algo que a mí me parece que está incipiente, tanto en García Huevi como José Alejandro, que es una cuestión del autorretrato como construcción de obras que son híbridas y van dialogando entre diferentes medios, y creo que, bueno, nada, tener esta conferencia inaugural de uno de los primeros invitados hoy acá, creo que puede marcar ciertas líneas de fuerza en relación con lo que puede ser la producción audiovisual, la producción escénica, la historia de los medios en las últimas décadas, y a partir de eso una forma de arte que vincula saberes y prácticas artísticas. Y nada, me parece que la obra de Restrepo es como sintomática en este sentido, y de hecho, bueno, para mí fue un lujo estudiarla y además volverlo a tener acá en algunos meses, donde va a haber una muestra muy grande en el espacio de arte de la Fundación OSDE, que creo que esto está también muy vinculado con esta muestra que se está preparando. Bueno, gracias a Susana por invitarme, siempre es un lujo estar acá, y bueno, adelante, voy a terminar acá. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a la Bienal por la invitación, me siento muy honrado y agradecido. Gracias a ustedes. Como Jorge lo dice, he trabajado bastante en videoarte fundamentalmente, videoinstalación, video monocanal y la relación entre video y performance desde finales de los 80s. Pero al mismo tiempo, en mi labor docente también he tratado de reflexionar y he tratado de escribir textos y he tratado también de pensar este asunto de lo interdisciplinario, ¿no? Por eso, como también Jorge lo mencionó, en Colombia implementamos una maestría que se denomina Teatro y Artes Vivas, ¿no? Y ese concepto de artes vivas podría ser ese eje conceptual que podría interrelacionar estas diferentes disciplinas. De hecho, pues el mismo concepto puede ser también bastante ambiguo y de hecho nos invita, nos obliga a repensarlo a cada semestre, repensarlo también no solamente en su esencia, en su objeto, sino también en sus metodologías de trabajo. Pero ha sido una experiencia de 8 años muy, muy gratificante, donde hemos realmente experimentado con la pedagogía, hemos experimentado con los medios, hemos experimentado con las nociones de arte expandidos, de performance y todos los híbridos posibles, habidos y por haber, entre teatro, performance, danza, instalación, etcétera.
Entonces, el origen de estos textos, algunos son escritos, otros son de la tarea docente y otros que pensé traerlos justamente ahora porque los estoy investigando en este momento y como ustedes van a ver de pura casualidad y con una componente por supuesto como siempre de azar maravilloso, tiene mucho que ver con algo de lo que hablaron mis predecesores. Este problema que quiero plantearles es alrededor de la representación, ¿no? Y cuando uno se aproxima a esto, pues se da cuenta de la enormidad y la complejidad de lo que es esto, que involucra realmente asuntos tan vastos que por supuesto no pretendo ni cobijarlos mínimamente, pero tampoco pretendo crear universos cerrados sobre esto, ni sistemas, ni totalidad, ¿no? Quiero aproximarme a problemas de la representación que tienen que ver con el teatro, tienen que ver con el performance, tienen que ver con la política y los quisiera ubicar en momentos precisos, en unos nodos de interconexión también precisos, en unas coyunturas muy precisas. Y entre esas coyunturas, obviamente, estar en la Bienal del Performance, pues es una coyuntura mandada a hacer pues, a la medida, pero también la Bienal pasada suscitó, por lo menos para mí, suscitó algunos cuestionamientos y algunas preguntas que nos proponemos abordar mañana en la conversación con Emilio. Y esos problemas tienen que ver de pronto como ciertas categorías que se han ido instaurando de una manera a veces consciente, otras inconsciente, a veces saludable, otras perversas, y es en cierta categorización como que el performance está al lado de la presentación y está al lado de la verdad, mientras que el teatro está al lado de la representación y está al lado de la mentira, ¿no? Así para ser muy escuetos, muy esquemáticos, ¿no? Entonces, mi interés y mi intención es, y sobre todo mañana, va a ser un poco señalar cómo no es así, no es tan sencillo, no es tan simple, afortunadamente, ¿no? Y que, como decía Marina Abramovic, la diferencia entre performance y teatro no es que en el performance sea sangre y en el teatro sea ketchup, como que la diferencia tampoco es que en el teatro no es un cuchillo, en el performance sí es un cuchillo. No, mi intención es más bien mostrar cómo un cuchillo nunca es solamente un cuchillo, sino que es mucho más que un cuchillo, aún en el teatro, ¿no? Y cómo entre ketchup y sangre no hay una dialéctica ni una relación de verdad-mentira, sino hay una cantidad de variables y de variaciones entre uno y el otro cuando no es un tránsito del uno al otro, ¿no? Entonces, es verdad que sobre el performance también encontramos una cantidad de clichés, ¿no? De clichés que se han ido acentuando de una manera bastante preocupante. Nada más hace unos 5 años pasando por lo que llaman la zona rosa en México, ¿no? Donde está lleno de bares y están los chicos en la puerta invitando al público a que entre al bar y les aseguro que el 80% de los que estaban anunciando la entrada nos proponían asistir a performance, ¿no? Entren, performance. Ya eso pues es un síntoma un poco preocupante y en todo caso pues valdría la pena pensar, como digo, si el performance también se ha ido acartonando y si en el performance también podemos asistir a una serie de lugares comunes y una serie también éticamente hablando de fraudes, ¿no es cierto? Podríamos entonces relativizar un poco esa dicotomía entre la presentación y la representación, entre la verdad y la mentira, ¿no? Creo que eso para mí sería realmente como un interés fundamental en eso. El hecho incontrovertible es que lo performático ya hace parte pues, del lenguaje prácticamente, hace parte también de los análisis y de las metodologías de tipo filosófico o de los estudios culturales, ¿no? Ya prácticamente es una herramienta, digamos, epistemológica importante. Pero entonces para eso también podríamos tratar de ampliarlo y buscar unas maneras de acercarse a esto que yo quisiera denominar la teatralidad, ¿no? La teatralidad me permitiría como una herramienta ubicar este universo de lo performático
en diferentes lugares y en diferentes espacios, no solamente en el teatro, ¿no? Entonces, es por eso que sería una herramienta idónea para poder ubicar el medio como teatralidad, ¿no? O la teatralidad como medio, no el teatro. Y partiendo de esta premisa, entonces podríamos analizar una cantidad de propuestas performáticas en el universo de la sociedad humana, ¿no? Podríamos hablar entonces sí, del teatro del mundo, la guerra la podríamos abordar desde el teatro de las operaciones, la religión católica la podemos abordar desde el teatro sacro, la filosofía desde el teatro filosófico, los medios de comunicación y el entretenimiento desde el home theater, la criminalística desde el teatro de los acontecimientos, y no nos podemos olvidar, por supuesto, este contexto y este entorno, ¿no? Y este teatro de la academia, ¿no? Como tampoco podríamos subestimar y también elogiar el maravilloso teatro museográfico al que estamos invitados hoy, ¿no? En todo caso, todas estas manifestaciones vamos a verlas con unos ojos que permiten diferenciar efectivamente, pero también nos permitirían encontrar qué tienen de común, qué lugares son lugares de cruce, lugares de encuentro entre todas estas teatralidades. Primero, sería bueno señalar que en todo teatro hay una condición de visibilidad, ¿no? Hay una condición de acotación y de inteligibilidad de un lugar, ¿no? Me parece que es muy importante esta noción del lugar, porque sucede entonces que el lugar es el lugar que alberga el acontecimiento, ¿no? El acontecimiento tiene lugar, ¿no? Tiene su lugar, ¿no? Sucede en un lugar, ¿no? Podríamos entonces inferir, si todo acontecimiento necesita su teatro, también podríamos abordarlo desde otro tipo de lugares, ¿no? ¿Qué tipo de teatralidad generan otro tipo de lugares, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, el fuera de lugar, ¿no? ¿Qué tipo de acontecimiento podría generar el fuera de lugar? El no al lugar, que es el del léxico jurídico, ¿no? De otra gran infraestructura teatral y otra gran parafernalia teatral que es el juzgado, ¿no es cierto?, al cual me voy a referir más adelante. El otro tipo de acontecimiento generado por el lugar de lugares, por el lugar común y, por supuesto, por el lugar equivocado, ¿no? Estos lugares generarían entonces un tipo de acontecimiento. Y también podríamos decir que hay un tipo de acontecimientos que son tan difíciles de determinar en cuanto a su veracidad, porque justamente suceden en un no lugar, ¿no? Me refiero particularmente al no lugar de la web o al no lugar del ciberespacio, ¿no? Es por eso que esos acontecimientos, particularmente los de las redes, etcétera, pueden prestarse tan fácilmente a la falsedad, al engaño, a la manipulación de las multitudes, de las masas. Este espacio escénico es un espacio relacional, ¿no? Y como lugar tiene una cualidad física y visual que permite un encuentro entre las miradas, ¿no? Este encuentro varía según el tipo de teatralidad, ¿no? Podemos hablar del teatro a la italiana o del anfiteatro de la disección médica, ¿no? Donde el público es el que ejerce la distancia y la visibilidad escondido en la penumbra, ¿no? El actor entonces del teatro a la italiana no mira a los ojos del público, su mirada va dirigida a una cuarta pared y se establece entonces una asimetría entre las miradas que hace del escenario teatral un lugar privilegiado para el sacrificio, ¿no? El sacrificio ocurre allá, ¿no? Y nosotros acá estamos salvaguardados en la penumbra, ¿no? Esta asistencia al sacrificio también podría ser la misma circunstancia de una corrida de toros, o podría ser la misma del circo, o podría ser la misma del peep show. Quiero abordar un poco esta relación entre sacrificio y teatro, no solamente porque allí aparece una tensión entre presentación y representación,
sino porque también ambos comparten un dispositivo que está expresamente pensado para exponer, ¿no? Para la exposición, para exponerse, ¿no? Ya Nietzsche lo había mencionado en El origen de la tragedia. Entre el espectáculo y el espectador hay una necesidad mutua, ¿no? Y hay una cierta inclinación perversa por parte del público hacia, estoy citando a Nietzsche, hacia la dureza, hacia el horror y hacia la incertidumbre, ¿no? Pero, ¿de qué sacrificio estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de algo que podríamos llamar el sacrificio real, ¿sí? Y en eso estamos hablando del circo, estamos hablando de la corrida de toros, estamos hablando del peep show, pero en el caso del circo particularmente hay algo que sucede allí, y es que el espectador secretamente ansía presenciar la tragedia, ¿no? En una obra de Jean Genet que se llama justamente El funámbulo, ¿no? El equilibrista, el actor debe saber que el público lo está juzgando y secretamente está esperando la caída del equilibrista, ¿no? Dice el funámbulo, refiriéndose a su colega Camila Meyer, que es otra equilibrista, dice: yo la miraba para ayudarla, para saludarla, porque había llevado la muerte al borde de la noche, para acompañarla en su caída y en su muerte. Esta mirada entonces que se hace desde las graderías, que se hace desde la penumbra, es diferente a la mirada que ocurre en el performance. Allí podríamos pensar que hay un tipo de mirada directa y recíproca. Se dan situaciones del performance, pero también, y hablando de sexo, en el striptease, ¿no? A diferencia del peep show en el striptease. Aquí las miradas se cruzan, no solamente se cruzan, sino se sostienen, ¿no? Incluso tanto se sostienen que pueden provocar un cierto efecto petrificante, como un efecto Medusa. Y este entrecruzamiento de miradas abre un espacio político para una confrontación no violenta entre el público y el performer. Estas relaciones de miradas permiten algo que es muy importante, y es la circulación del sentido. En términos de Levinas, permite una transitividad, ¿no? Y Levinas, en unos textos muy bellos sobre eso, lo define de esta manera, abro comillas: en su transitividad no violenta se produce la epifanía misma del rostro, ¿no? Cierro comillas, del rostro del otro, ¿no? Del que yo estoy mirando, ¿no? Y del que me mira. Otro escritor que también me parece que apunta muy agudamente a esto es von Kleist. En su texto sobre las marionetas refiere la historia de un esgrimista que se enfrenta a un oso amaestrado, a un oso de circo, y todos los ataques que los ponen a pelear entre ellos. Todos los ataques que el esgrimista realiza son repelidos fácilmente por el oso. Entonces Kleist se pregunta: ¿por qué? Si no solamente interviene la rapidez instintiva del animal, que digamos que era algo que se daba por sentado, sino también porque hay otro factor decisivo, y es que el oso nunca le quita los ojos de encima, fijamente está mirando al esgrimista, ¿no? Dice Kleist ahí: no era solo que el oso parase mis golpes como el mejor esgrimista del mundo, con los ojos fijos en los míos, como si en ellos pudiera leerme el alma, estaba allí de pie, la zarpa levantada y pronta, y cuando mis golpes no iban en serio, él ni siquiera se inmutaba. Estas son miradas entonces que matan, ¿sí? Hay tipo de miradas que matan. Por ejemplo, la mirada responsable del mal de ojo, ¿no? Es una mirada que tiene tal poder que es capaz de detener al otro, es incluso capaz de arrebatarle la vida, ¿no? El poder de la mirada que se ejerce directamente. Vamos entonces a abordar el asunto del sacrificio, el sacrificio como un objeto dramatúrgico, pero también como un objeto performativo, como un tipo de acción representacional, pero también presentacional, pero también como un concepto, ¿no? Quiero permitirme 4 variaciones
sobre un sacrificio o sobre el sacrificio, ¿no? Las 3 primeras tienen que ver con el sacrificio de Isaac. Ustedes seguramente que saben, pero sin embargo un pequeño repaso, ¿no? Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham que tiene que llevar a su hijo 3 días hacia el monte Moría y allí tiene que sacrificar a su propio hijo, ¿no? Entonces Abraham obedece, lo lleva allí a la pira en el momento justo que lo va a sacrificar. Dios lo detiene, ¿no? Le dice: detente, Abraham, tu fe te ha salvado. Variación número 1. Ningún documento da cuenta de la conversación que tuvo Abraham con Dios allá arriba, ¿sí? ¿De qué hablaron Dios y Abraham antes de que Abraham interrumpiera el sacrificio? Derrida tiene una versión que me parece fantástica. Dice, Dios pudo haberle dicho, pero ante todo sin periodistas. Es digamos, la solicitud iconoclasta que hace Dios, que apela a la confidencialidad, al pacto secreto. Cualquier traición habría hecho del sacrificio privado un evento público. Y si hablamos hoy del sacrificio, y si vemos la inmensa iconografía del sacrificio de Isaac, es porque efectivamente hubo una filtración de la información, ¿no? Se filtró, porque este sacrificio, o por lo menos el intento del sacrificio, se hizo público y salió de la esfera de lo privado para hacerse espectáculo, ¿no? Y por eso Derrida se refiere a los periodistas, porque los medios lo hicieron televisible, ¿sí? Televisible en su etimología, ¿no? Es decir, visto a la distancia, visto también en el tiempo, ¿no? Visto en directo o visto en diferido, ¿no? Sin embargo, aun cuando acotáramos aquí, abrimos un paréntesis, por supuesto sabemos que el directo no existe, ¿no? Siempre hay un delay, ¿no? Siempre hay un retardo ya sea de milisegundos por razones técnicas o, sobre todo y más inquietante, por razones políticas. Este retardo convierte al acontecimiento en una representación, nada más porque no ocurre simultáneamente, ¿sí? Entonces está representado porque está diferido en el tiempo, ¿no? Este retardo entonces es ese tiempo prudencial que permite interrumpir un acontecimiento indeseado políticamente y facilita entonces la intervención ideológica en términos de la representación, ¿no? Cómo yo represento este sacrificio en términos ideológicos, cómo lo reorganizo, lo rearmo, incluso tendré tiempo no solamente de interrumpirlo, sino de editarlo, ¿no? De ejercer allí una de las tácticas ideológicas más poderosas, que es la edición. Variación número 2. Esta es una variación que propone Kafka. Abraham no acude a la cita con Dios, y no porque haya dejado de creer, no porque dude de la necesidad del sacrificio, no por desobediencia, sino porque Abraham se mira y considera que está tan mal vestido, está tan sucio, que no puede acudir a esa cita, ¿sí? Ve a su hijo, lo ve sucio y concluye que no están presentables, ¿sí? No están presentables para un rito que será visible, que será televisible, un rito del que se hablará durante siglos y siglos. Presentable, ¿no? Lo pongo en itálicas, presentable, traído al presente de la presentación. La presentación y el presente suceden en el espacio de lo performático. El tiempo ejerce aquí una presión, la presión del presente. Hay un juego de palabras bellísimo que hace James Joyce, y él habla no de the present, sino de present con A, ¿no? Es digamos, el opresente, ¿no? Algo que oprime, ¿no? La presencia es una opresencia. Y efectivamente presencia y presente son problemas centrales para la representación y para la presentación, ¿no? Habría entonces una presentación de la presencia y también habría, de una manera
consustancial, una activación de la acción, ¿no? Esos son conceptos que maneja Jean-Luc Nancy que me parecen muy claves en el performance, ¿no? Presentación de la presencia y activación de la acción. Variación número 3. Abro comillas. En el teatro al final, Isaac, Abraham y el Cordero se levantan y saludan. Cierro comillas. Esto es una cita de Daniel Melguish. Y agrego yo, se cierra el telón. ¿Sí? Al final resultó que todo era teatro. Una larga tradición occidental considera al mundo como teatro, de hecho, ¿no? Y al teatro como un emblema moral para la sociedad. La vida en una pantalla total de la época contemporánea es lo que estamos viviendo hoy en día a través de los medios de comunicación. Y la realidad es, en el mejor de los casos, un reality show. Pero, efectivamente, aún el sacrificio real tiene un mínimo de teatralidad, ¿no? Hay una serie de decisiones que pertenecen al mundo de la teatralidad, ¿no? El asunto es entonces pensar si se puede hablar de sacrificio fuera de la escena teatral, ¿no? Y si hablar de sacrificio hoy en día podría tener algún tipo de conexión con lo sagrado. Hoy en día parecería más bien que lo sacrificial se confunde con el crimen y podemos encontrarlos esta confusión en todas las ritualidades de las masacres más abyectas de la historia y del mundo contemporáneo, ¿no? Y en el centro de estas masacres y dentro de este teatro está la presencia del cuerpo, ¿no? Este teatro es un teatro didáctico, del terror, ¿no? Porque está hecho para que el público aprenda la lección y no olvide, ¿no? Es un ritual cuyo proceso y resultados finales tienen que saltar a la vista, de nuevo subrayo, tienen que saltar a la vista, tanto como texto, como teatro, como exposición, ¿no? Y este resultado final, y es algo interesante, no solamente es en el momento mismo del ritual, sino que incluso después de la muerte de la víctima, ¿no? Entonces aquí siempre estos procesos sacrificiales pasan por una puesta en escena meditada, pensada, hecha para potenciar los signos, ¿no? Y aquí el cuerpo es el lugar, podríamos llamarlo de inscripción de los signos, pero también, otro término que tomo de Nancy, es de exscripción, ¿no? Se inscriben los signos, pero también se exscriben los signos hacia afuera, ¿no? Hay una expulsión y una excreción violenta del sentido. Variación número 4 tiene un epígrafe de la poeta polaca Wisława Szymborska que dice: ¿dónde me ocultaré cuando el bíblico ojo divino se pose sobre mí como se posó sobre Isaac? Dios puede revivir si quiere historias antiguas, por eso me oculto entre las mantas congelada de miedo. Hasta acá. Dios es el dramaturgo y el director de este teatro de la repetición, del teatro del eterno retorno. Dios, como dice la Szymborska, revive historias antiguas sin cesar. Cuando creímos que la obra se había terminado, vuelve de nuevo el telón y se abre una vez más. Vuelve la obra sin que siquiera la requiramos, sin que siquiera la pidamos. Es probable que el elenco sea otro y el contexto diferente, pero, como decía Mark Twain, la historia se repite y la historia además rima, ¿sí? Me gusta mucho esa idea de que rima porque ahí hay un problema de temporalidad y un problema de musicalidad incluso, ¿no? Rima porque hay una repetición que es consonante, ¿no? Y no necesariamente porque coincidan los fonemas, no necesariamente porque coincidan las formas de una manera estricta, sino porque más bien hay como unas especies de estribillos, ¿no? Que retornan una y otra vez. Este teatro de la repetición es un teatro que estaría ligado fuertemente a Kierkegaard,
el autor de un libro maravilloso sobre el sacrificio de Isaac que se llama Temor y Temblor. Y temor y temblor justamente es lo que, según Kierkegaard, sintió Abraham en el momento en que Dios le hizo semejante solicitud, ¿no?, de ir a sacrificar a su hijo. El bíblico ojo divino, como dice la poeta, no descansa nunca. Abraham va por su hijo insistentemente. El sacrificio guarda desde siempre y, abro comillas, el miedo vuelve a congelar a la víctima, cierro comillas. Este problema de la repetición, pues que también es un problema muy ligado también al arte contemporáneo y muy ligado a cierto tipo de filosofía, ¿no?, particularmente los textos de Deleuze sobre cómo hay un teatro de la repetición y un teatro de la representación. Esta repetición, entonces, es importante señalar que no se trata de un problema formal, no se trata de reiterar cierto tipo de esquemas o cierto tipo de estructuras, sino que la repetición más bien es una fuerza que tiene que ver con estructuras del tiempo y movilizaciones de la historia, de la temporalidad misma. Ya Marx de alguna manera lo había dicho antes, ¿no? En el 18 Brumario de Luis Bonaparte señalaba cómo los eventos de la historia sucedían dos veces, una vez como tragedia y otra como comedia. Decía Marx: la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Cuando se disponen a crear algo nuevo, los espíritus del pasado toman prestados los nombres, las consignas de guerra, los ropajes, para representar la escena de la historia universal, ¿no? Toda una puesta en escena, todo un teatro de la guerra, todo un teatro de la violencia, ¿no?, con nombres prestados, con consignas, con ropajes, con toda la utilería, pues, de la gran forma teatral. La performatividad, está aquí Marx, ¿no? La performatividad actoral de los políticos es una especie de eterno retorno de citas y citabilidades. Un ejemplo fantástico es: el presidente Chávez habla como si fuera Bolívar, Bolívar hablaba como si fuera Napoleón, Napoleón hablaba como si fuera un emperador romano y el emperador romano hablaba como representante de Dios. ¿Sí? Variación número 5. Una cita de Timochenko, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una cita de 2014. Dice: no podemos seguir llevando a nuestros hombres al sacrificio sin una justificación válida. Abajo, Otelo, acto cuarto, escena segunda: me haces llamar asesinato cuando yo lo consideraba sacrificio. Esto es un diálogo improbable, ¿no? Es un diálogo del montaje, un diálogo de una tragedia transhistórica en medio del teatro de la guerra. Ambos son comandantes de ejércitos, ambos son actores principales y desempeñan sus papeles en el estado de excepción, que este estado de excepción es el que permite suspender la ética, ¿no?, en aras de un destino histórico. Argumentan el crimen como una salvaguardia sacrificial, el crimen como una salvaguardia justiciera. La arrogancia de las armas combina sus formas de lucha con retóricas morales. Discursos que solo tratan de velar la ilegitimidad de la barbarie, haciéndola pasar por violencia sagrada y expiación, que confunde la legitimidad de los fines con la arbitrariedad de los medios. Pero sobre todo son juegos semánticos en procura de la impunidad y la buena conciencia. Son épicas y parlamentos de un teatro sanguinario donde la semántica mata. ¿Asesinato o sacrificio? ¿Sí? Los discursos y las armas actúan de manera conjunta, ¿no? Es lo que se llama en la teoría del foco guerrillero, ¿no?, la combinación de las formas de lucha, ¿no?, discursos y armas. Y la imposición de los significados, sobre todo del texto, de la palabra, de la semántica, es la mayor victoria, ¿no?, la mayor victoria bélica. Barthes lo puntualizaba muy bien:
abro comillas, todo combate es semántico y todo sentido es guerrero, cierro comillas. Así, en nuestra larga historia de violencia en Colombia, durante todas las negociaciones que hemos tenido, se acuerda mutuamente de una necesidad fundamental, y es la de desescalar el lenguaje, ¿no? Porque el combate semántico también ha sido extremadamente cruento y extremadamente prolongado, ¿no? Conflicto armado o terrorismo, delitos políticos o delitos comunes, secuestro o toma de rehenes, desplazados o migrantes internos, paramilitarismo o bandas criminales, bajas en combate o ejecuciones extrajudiciales, enemigos o adversarios, entregar o dejar las armas, restricción de la libertad o reclusión. Entonces, ¿por qué utilizar la palabra sacrificio? Es que nada más por eso. ¿Por qué usarla hoy en día, la palabra sacrificio, ¿no? Porque el comandante Timochenko usa esa palabra, ¿no? Al sacrificio. ¿Y qué justificación válida podría haber para el sacrificio, ¿no? De hecho, no solamente Timochenko usa esas palabras, sino incluso Marx también tiene todo un lenguaje y una lexicografía traída de la Biblia que es muy interesante, ¿no? Él habla también de sacrificio permanentemente. Incluso cuando muere uno de sus hijos de hambre, dice que eso fue un sacrificio que se le hizo al dios Moloch, ¿no? Un dios del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿cómo hablar de sacrificio hoy en día, ¿no? ¿Por qué utilizar la palabra sacrificio, ¿no? ¿Qué papel juegan estos cuerpos sacrificados? ¿Qué papel juegan en este cruce entre mito e historia? ¿Todavía el sacrificio puede conservar alguna conexión con lo sagrado, o más bien dio pie a una matanza? Toda categoría religioso-mítica en nuestro tiempo, el sacrificio está bajo sospecha. ¿Quiénes son los representantes de Dios? Ya que hicimos toda esta saga de representatividades, ¿no? Que llega hasta Dios finalmente, pero se podrían seguir otros lineamientos para buscar quiénes y por qué se autodenominan representantes en el mundo, se abrogan la representación política de Dios, ¿no? Este es un ejemplo muy interesante. Es una demanda que interpone una señora en el distrito de Nebraska. Entonces dice ella, la demandante es ella, ¿no? Sylvia Ann Driscoll, embajadora para los demandantes Dios y su Hijo Jesucristo, contra los demandados homosexuales, su nombre propio de homosexuales y sus aliados, dice, ¿no? Entonces la señora Ann Driscoll se autodenomina representante de Dios y de su Hijo Jesucristo para establecer esta demanda. Pero en realidad es más común de lo que uno cree, ¿no? Estar representando a Dios o estar hablando en el nombre de Dios, ¿no? Es el encabezado que más o menos todas las constituciones políticas de los países tienen como encabezado, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacerles un corto seguimiento de las constituciones políticas de Colombia del siglo XIX. Comienza con el nombre de Dios, autor y legislador del universo; en el nombre de Dios, supremo legislador del universo; en el nombre de Dios, autor y supremo legislador; en el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bajo la protección de Dios, en nombre y por autoridad del pueblo de los estados. Aquí ya hay un desliz, ¿no? Un momento laico donde hubo una ruptura contra el clericalismo. Entonces es en nombre y por autoridad del pueblo, no en nombre de Dios. Y sin embargo, finalmente llegamos a la Constitución del 1991, donde también hubo una discusión muy larga sobre cómo iba a ser este encabezado de la Constitución, ¿no? Pero como les digo, todas las constituciones son muy parecidas, parece que se hicieran realmente con copy-paste, ¿no? Porque la Constitución de Argentina en su preámbulo dice también lo mismo, dice: nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios,
fuente de toda razón y justicia, ordenamos y establecemos esta Constitución. Por supuesto, hay abuso del lenguaje en todo esto, pero sobre todo hay abuso de confianza. Otro representante de Dios sobre la tierra, autodesignado representante de Dios sobre la tierra, que no fue el Papa propiamente, que es otro de ellos, pero este fue Michel Camdessus, que fue 3 veces director general del Fondo Monetario Internacional, quien aseguraba, y abro comillas, este instituto, el Fondo Monetario Internacional, es el instrumento de Dios para la salvación de los pobres. Cierro comillas. Es que si uno no lo leyera creería que es un chiste, ¿no? Que es una broma. De todas maneras, estamos de lleno aquí dentro de una discusión teológico-política que ejemplifica muy bien esto que Carl Schmitt propone, y es que siempre que creemos que estamos frente a un problema laico, frente a un problema civil, secular, estamos en realidad frente a un problema religioso. Entonces, lo que Schmitt define como lo teológico-político es esa constatación de que detrás de todo secularismo hay un principio teológico, ¿no? Lo que tenía un aspecto político y creía ser político, un día se descubre como movimiento religioso. We the people, nosotros, el pueblo, este es el encabezado de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Pero se pregunta uno, ¿quién es ese nosotros, ¿no? ¿Quién, cómo y por qué alguien, en este caso los firmantes de un documento, se declaran representantes de otros y se permite hablar de esta manera? ¿Cuál es la legitimidad? ¿Cuál fue el mecanismo exhaustivo que lo permitió? De hecho, cuando uno trata de bajar una de estas imágenes, ustedes las ven, todas están marcadas con sellos de agua. Y si uno quiere bajarla, tiene que pagar, ¿no? Entonces, ese we the people en realidad es we the corporation, ¿no? Nosotros, la corporación. Ese nosotros, entonces, y por eso mencionaba también la charla anterior, nunca representa la totalidad de un pueblo de forma equitativa y total, ¿no? Y aparece un problema interesantísimo también de performatividad, y es la performatividad del lenguaje, ¿no? Judith Butler menciona que, entre otras, Judith Butler es una de las pensadoras filósofas que trae el concepto de la performatividad en la filosofía contemporánea y los estudios de género fundamentalmente, ¿no? Y ella dice, la soberanía popular consiste entonces en un modo de instituir un pueblo por medio de un acto de autodesignación. Entonces, para ella, la palabra pueblo es un acto del habla, ¿sí? En eso, el acto del habla es lo performativo del lenguaje, ¿no? Ella lo dice siguiendo a un famoso lingüista inglés, Austin, J.L. Austin, ¿no? Que es el que instaura este concepto poderosísimo, ¿no? De los actos del habla, ¿no? Entonces, la palabra pueblo sería entonces un acto de habla, más un acto de habla que una realidad concreta. Un acto de habla que produce performativamente una pluralidad social diversa y heterogénea. Nosotros, el pueblo, abro comillas de nuevo, parecería más bien un acto mágico, o por lo menos un acto que nos obliga a creer en la naturaleza mágica de lo performativo, ¿no? Cierro comillas. Esto me parece fantástico, ¿no? Esa noción del poder mágico del habla, ¿no? Incluso fuera de los contextos de la magia como la conocemos, ¿no? Estaríamos entonces en otro tipo de contexto, que es el contexto de la magia del Estado, de la magia del político, de la magia de lo político, ¿no? Que en nuestro contexto, pero no solamente en nuestro contexto, no hay sino que mirar a Rusia o mirar a Estados Unidos hoy en día, ¿no? Esa magia del Estado se convierte incluso en fetichismo del Estado, no porque el Estado sea un fetiche en sí mismo, sino porque además de eso, que puede ser, pero además de eso, estos presidentes y estos dignatarios trabajan con prácticas mágicas, con prácticas fetichistas, ¿no? Lo performativo de nosotros entonces no es solamente el acto del habla de autoproclamarse, sino también es un encuentro, ¿no? Eso es real y es fantástico y yo lo celebro enormemente, ¿no? Cuando ustedes hablan con tanto entusiasmo de la manifestación que pasó el miércoles pasado, ¿no? Y
Si bien estas son, digamos, manifestaciones organizadas, reguladas, hay otra serie de manifestaciones que no son tan reguladas y que también tienen alcance político, ¿no? De tipo tomas, ocupaciones, indignados, primaveras, etcétera, ¿no? Pero también, y hay que decirlo, hay otro tipo de movilizaciones de la palabra pueblo o del pueblo que son mucho más problemáticos y mucho más conflictivos, ¿no? Pienso particularmente en las barras bravas, por ejemplo, ciertos movimientos alrededor de la música pop y rock y etcétera, pero también los efectos que ha producido los plebiscitos populares, ¿no? Como la salida del Brexit, ¿no? O el pueblo que elige a un señor como Donald Trump, ¿no? O en Colombia recientemente un plebiscito para refrendar el tratado de paz que fue negado, ¿no? Por el pueblo, por la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces aquí tenemos sus más y sus menos y tenemos una serie de matices que analizar con respecto a estas movilizaciones y a estas conceptualizaciones de lo que es el pueblo, ¿no? Más adelante volveré sobre esto. El hecho es que estamos en un modelo que se llama la democracia representativa, ¿no? Y entendiendo esa democracia representativa como la suplencia y la delegación de derechos y de acciones políticas en otros, ¿no? Entonces también podemos hablar del nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, en nombre de la patria, en nombre del partido político, en nombre de la raza, en nombre de la congregación, en nombre del equipo, ¿no? Toda una serie de filiaciones y de líneas de representación. Estos teatros políticos efectivamente a veces se prestan a confusiones, ¿no? Y se prestan a confusiones de género. Quiero referirme a un ejemplo muy concreto en Colombia que me pareció fantástico lo que sucedió, y es que Colombia entró en el año 2005 al sistema penal acusatorio, ¿no? El sistema penal acusatorio es un sistema aprendido de los países anglosajones, donde el sindicado tiene un defensor, hay un fiscal que lo acusa y después de un trámite, pues, de un proceso, el juez toma la decisión, ¿no? Por supuesto, se trata de toda una escena y todo un teatro jurídico, ¿no? Que incluye salas de audiencia, estrados, graderías para el coro, ¿no? Alegatos, ¿no? Parlamentos de los actores, unas togas que son una reminiscencia de la Roma antigua para los actores principales, ¿no? Toda una parafernalia, pues, de teatro solemne, ¿no? Y sucedió en el año 2005 que al primer delincuente que capturaron, por supuesto estaba lleno de cámaras porque ese gran evento, pues, tenía que ser reseñado, ¿no? Era un delincuente callejero, ¿no? Lo llevan a este estrado y se encuentra, pues, con esto, ¿no? Entre otros, no, pues, seguramente no era esta, pero el juez con su toga negra y un crucifijo allá imponente detrás, ¿no? Entonces el juez le lee los derechos al delincuente y le dice si entiende lo que le ha dicho, y el sindicado le responde: sí, padre. Confusión de géneros, ¿no? Confusión de teatros. Este es el grabado del frontispicio de la obra de Hobbes, Leviatán, ¿no? Una obra que publica Hobbes en 1651 y a la cual llegué por mi interés por el grabado, ¿no? Llegué por el interés iconográfico, pero a medida que fui ahondando en este grabado y leyendo el propio texto, fui encontrando unas conexiones importantísimas para entender el problema del Estado desde el punto de vista del teatro y desde el punto de vista de la representación, ¿no? Rápidamente les señalo cómo se trata de este gigante, ¿no? Que es un monstruo, empuña una espada a la derecha como símbolo del poder terrenal y a la izquierda un báculo como signo del poder eclesiástico espiritual, ¿no? Y abajo tenemos una serie de emblemas, ¿no? Muy típicos del barroco, ¿no? Tenemos abajo, y están confrontadas lo civil con lo religioso.
Hay una fortaleza enfrentada a una iglesia, está una corona que está enfrentada a la mitra, hay un cañón enfrentado, es bellísimo esta imagen de los rayos de la excomunión, ¿no? El tercero a la derecha abajo, son los rayos de la excomunión. Armas de combate, también es muy interesante, ¿no? A la izquierda las armas del combate y están confrontadas a las armas de la lógica. Y finalmente abajo una batalla está confrontada con una discusión teológica, ¿no? Esto pues está absolutamente inscrito dentro de la tradición barroca de la emblemática, ¿no? Y son imágenes muy interesantes que durante muchísimo tiempo nunca fueron consideradas por la historia del arte, por ejemplo, ¿no? Son imágenes menores, entre comillas, y sin embargo pues hay todo un trabajo más o menos reciente, bueno, ni tan reciente, ¿no? Abby Warburg fue quizás de los primeros que comenzó a rescatar esto, y toda la corriente iconológica comienzan a encontrar que estas imágenes se pueden leer no solamente desde el punto de vista del arte, sino desde el punto de vista de la semántica, desde el punto de vista de la iconografía, desde el punto de vista de la emblemática, etcétera, etcétera. Pero también porque estas imágenes tienen mucho que ver con algo que sucede en el barroco, que es muy importante, que tiene que ver con ese problema de la composición del lugar, esos problemas de los palacios, de la memoria, de las técnicas de la memoria, de la memotecnia, ¿no es cierto?, a través de las imágenes, ¿no? Arriba hay una cita de Job que dice: no hay sobre la tierra fuerza que le sea comparable, ¿no? Entonces se refiere a este monstruo Leviatán, que en toda la iconografía de Leviatán encontramos que efectivamente, como dicen en Job, se trata de un monstruo marino, ¿no? Es un monstruo absolutamente aterrador, ¿no? Hay citas de Job como: sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada, cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescador su cabeza, ¿no? Y tiene unas descripciones muy, muy precisas, ¿no? Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De las narices sale humo como de una olla o caldero hirviente. Su aliento enciende los carbones y de su boca salen llamas. Es interesante hacer este seguimiento, ¿no?, de los grabados europeos que llegan a América, y en América los artesanos, porque son más bien artesanos, ¿no?, hacen una reinterpretación, ¿no?, una relectura, ¿no?, de los grabados, y producen unas obras maravillosas que cobijamos un poco como con el nombre del barroco latinoamericano, ¿no?, y que también son obras que tienen esas características, ¿no? Este es Pomán de Ayala, Guamán Pomán de Ayala, pero que hay otras absolutamente maravillosas, ¿no?, como por ejemplo este mural gigantesco que está cerca de Cusco, en un pueblito que se llama Huaro, de un tal Tadeo Escalante, ¿no? Y es todo un juicio final absolutamente prodigioso, maravilloso, y en el costado izquierdo, ¿no?, aparece el Leviatán, ¿no? Este Leviatán maravilloso también de Bolivia, ¿no?, de Copacabana en Bolivia. Entonces, efectivamente, desde la referencia bíblica se trata de este monstruo espantoso, ¿no? Pero también en el texto de Hobbes, el Leviatán también tiene otra característica y otra figura, que es la de autómata, ¿no? Es un autómata, ¿no? No es una estatuaria, sino que además es una estatuaria, pero tiene movimiento, ¿no? Es un arte humano que se asemeja al arte de Dios, ¿no? Entonces aquí el cuerpo humano y el cuerpo social se piensan como máquinas, ¿no?, como maquinarias, ¿no? Quizás por eso hablamos también de la máquina del Estado y hablamos de la maquinaria política, ¿no?
El hecho es que si el gran Leviatán no es, digamos, el Dios inmortal, este otro Leviatán es un Dios mortal, ¿no? Y en términos de Hobbes, lo que hace este Dios es cobijarnos, ¿no? Este Leviatán es cobijarnos, ¿no? Y para cobijarnos, para preservar la paz y la protección, ¿no es cierto?, de los adscritos en los términos de admitir esta representación, ¿no? Pero es una concepción muy de la época, ¿no? Pensar que estamos frente a estos autómatas, ¿no? También Descartes pensaba que el cuerpo humano era una especie de maquinaria, como más bien una relojería, ¿no? Para ser más precisos. Entonces, para Hobbes, este Leviatán es este monstruo, ¿no? Y tiene unas características muy precisas, ¿no? Es un hombre artificial cuyas partes son: la soberanía es el alma, ¿no?, que da vida y da movimiento. Las recompensas y el castigo son los nervios. La riqueza y la abundancia de los miembros particulares o los miembros adscritos son la potencia. Los consejeros son la memoria. La equidad y las leyes son la razón y la voluntad. La concordia es la salud. La sedición es la enfermedad y la guerra civil es la muerte. Entonces, en este grabado, estos hombrecitos que están allí, ¿no es cierto?, de espaldas, suscriben un pacto, ¿no? Y ese pacto origina a una persona que los representa, la persona representativa, ¿no? Y a cambio el Estado les asegura la existencia, les asegura la seguridad y el orden. Es por eso que al inicio de la concepción del Estado moderno, en Hobbes, al mismo tiempo nace la concepción de la policía, ¿no? Estado y policía nacen al mismo tiempo, ¿no? Y se trata entonces de asegurar la existencia, la seguridad del orden de los asociados, de los representados, ¿no? Y Leviatán, y esto es muy importante, aterroriza y sostiene su soberanía sobre el temor, sobre el miedo que puede inspirarle a sus asociados, a sus representantes, ¿no? Leviatán crea y defiende la unidad de la nación frente a las amenazas internas y externas. ¿Les suena familiar eso? El enemigo interno, ¿no?, y el enemigo externo, ¿no? Estas concepciones del Estado, entonces, como les digo, están puro al inicio de la concepción política moderna del Estado y de la policía. En un capítulo de Leviatán de Hobbes hay otro elemento importantísimo que realmente fue una revelación para mí, y es cómo Hobbes entiende esto en términos teatrales. Dice Hobbes: así que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el teatro como en la conversación corriente, y personificar es actuar o representar a sí mismo o a otro. Quien actúa por otro responde por esa otra persona y actúa en nombre suyo. Entonces, la persona es el actor, pero, ojo, el dueño de sus palabras es el autor, ¿no? Entonces establece dos cosas muy distintas, ¿no? Por un lado, el actor, y por otro lado, el autor, ¿no? Y de hecho establece otras derivaciones lingüísticas muy interesantes, etimológicas, de la palabra autor, ¿no? Del autor sale la autoridad, ¿no?, que es el derecho a realizar una acción. Sale la palabra autorización, ¿no?, que es un derecho, ¿no?, a realizar una comisión o una licencia de aquel a quien pertenece el derecho, ¿no? Pero es muy interesante lo que menciona aquí Hobbes, es la palabra persona, ¿no? Porque para nosotros, pues, persona ya no es lo que era antes, ¿no? Ya no tenemos la misma
concepción de lo que era persona, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Persona significaba en su origen máscara, y es a través de la máscara que el individuo adquiría un tipo de rol y un tipo de identidad. Es por eso que el esclavo no tenía nombre, porque tampoco tenía máscara y no era sujeto de derechos, ¿no? Hay muchas pinturas y mosaicos romanos que hablan de este diálogo entre el actor y la máscara, ¿no? Y es interesante ver cómo esa relación entre la persona y la máscara cambió ya por lo menos en el siglo XIX. No está ligado a la identidad, ¿no? La persona no está ligada a la máscara, ni la máscara está ligada a la identidad, ¿no? Sino que aparecen una serie de datos biológicos, antropométricos, para definir la identidad de una persona, ¿no? Particularmente las huellas digitales, ¿no? Aparecen a mediados del siglo XIX, las descubre Francis Galton, que entre otras cosas era primo de Darwin, ¿no? Pero también las fotografías policiales, ¿no? Comienzan a reseñar esos datos antropométricos, ¿no? La famosa fotografía de frente y de perfil, ¿no? Y comienzan a hacer algo que podríamos llamar una especie de super leviatán, ¿no? Que es este estado que quiere controlar, que establece todos los sistemas de control, huellas digitales, el color del iris, la forma del iris, el DNA, chips, ¿no? Chips intradérmicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un reporte de prensa que me ha acompañado durante muchos años, que ha sido muy, muy inspirador a muchos niveles. Mendigos, indocumentados, indigentes, atracadores, homosexuales, prostitutas, basuriegos, menores desprotegidos, etcétera. Ese etcétera es particularmente inquietante, ¿no? Particularmente problemático. Y esto me parece que este listado es exactamente equivalente a la enciclopedia china de Borges, ¿no? Y ese etcétera es el que es más inquietante de todos, ¿no? Porque ese etcétera literalmente es como lo demás, ¿no es cierto? De naturaleza similar a lo demás, ¿no? Y después hay otra frase que también ha sido muy inspiradora para mí, fueron recogidos en una sola noche y conducidos a las diferentes estaciones de policía por, abro comillas, deambular deliberadamente sin rumbo fijo, comillas, ¿no? Y ha sido, como digo, tremendamente inspirador, porque para mí es una metodología de trabajo realmente, ¿no? Deambular deliberadamente sin rumbo fijo. Entonces estos que llama despectivamente, el que tituló el recorte de prensa, lo llama la crema batida, ¿no? Estaríamos entonces frente a algo que podíamos denominar una manada, ¿no? Utilizando la terminología que usa Deleuze y Guattari en Mil Planicies, ¿no? Estaríamos frente a unas manadas, a unas multiplicidades, a unas bandas que escapan completamente a la dialéctica de la masa, que escapan completamente a la dialéctica entre múltiple y uno, que no se trata tampoco de la unidad, ¿no? La unidad del prototipo jovesiano, del leviatán jovesiano, ¿no? Sino que estaríamos frente a otro tipo de dinámicas muy inquietantes, ¿no? Seguramente más cercanas a la metáfora del rizoma que a la metáfora del árbol, ¿no? La masa podría estar más ligada a la metáfora, y estoy siguiendo a Deleuze, ¿no? Más ligada a la metáfora del árbol, y la manada estaría más cerca del rizoma, ¿no? Estas manadas funcionan por pequeños números
son dispersos, tienen una gran facilidad para metamorfosearse, ¿no? Operan transformaciones cualitativas, hay una imposibilidad de totalización, hay cambios permanentes de sentido, de direccionalidad. Son solos, aunque por momentos pueden estar en grupos, ¿no? Pero sin compromisos, ¿no? Por eso algunos de los terroristas de Al Qaeda se hacían llamar lobos solitarios, ¿no? Y en el grabado entonces aquí, esto es una paréntesis, este es los fenotipos que establece Galton, que también son muy interesantes, que tienen mucho que ver justamente con la imagen anterior, porque nosotros heredamos ese tipo de ideología sobre el rostro, sobre el mal, sobre el delincuente, y entonces Hobbes trata de establecer un rostro único de los delincuentes, una máscara del mal, ¿no? Y para eso hace composiciones de imágenes de diferentes delincuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba combina 4 criminales para lograr una sola imagen. A la izquierda, a la derecha ya compone 9 criminales para lograr una sola imagen, y a la izquierda compone 5 criminales, y en el centro la gran composición de todos. Volvemos a nuestro Leviatán, ¿no? Entonces es interesante ver acá cómo el pueblo de Leviatán, la función del Estado, tiene que ver también con una función, por supuesto, del espacio, ¿no? Tiene que ver con ordenar esta multitud, ¿no? Esta multitud, ustedes la ven, está ordenada, ¿no es cierto? Mira siempre hacia el caudillo, mira siempre hacia la cabeza, ¿no? Y es la función del Estado, entonces, vencer justamente las manadas, ¿no? Vencer el nomadismo, controlar las migraciones, ¿no? Establecer entonces la policía, ¿no? Y establecer puertas, fronteras, aduanas, ¿no? Barreras, filtros que puedan controlar la fluidez de estas manadas. Y también, siguiendo a Deleuze, esto está muy ligado también a unos problemas de óptica, ¿no? Y aquí es donde me interesa mucho el grabado también, ¿no? Porque digamos que el aparato del Estado, el aparato de Estado siempre quiere un espacio ordenado, un espacio sedentario, mientras que el espacio nómada es, por el contrario, es todo lo que escapa a lo estriado, ¿no? Y el espacio del aparato de Estado es fundamentalmente el espacio óptico, ¿no? Porque obviamente la geometría y la óptica también están al servicio del Estado y son un asunto de Estado, ¿no? De hecho, es necesario pues que para el poder tener una visión lejana, poder tener una orientación constante, una perspectiva central, una totalización del campo de la visión, ¿no? Y por eso tenemos entonces a este Leviatán también en un contrapicado, ¿no es cierto?, permanentemente en un contrapicado, como hacen todas las representaciones de los dioses y de los representantes de Dios sobre la tierra. Porque para Hobbes la multitud debe transformarse en una sola persona, ¿no? Todos los hombres, abro comillas, dan a su representante común la autorización y el representante es el dueño de todas las acciones, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la teoría moderna del Estado. Dice Hobbes, cuando este representante es una sola persona, estamos frente a una monarquía. Cuando este representante es una asamblea mayoritaria, se trata de una democracia. Cuando este representante es apenas una parte de la asamblea, estaríamos frente a una aristocracia. Y siempre entonces aparece la cabeza visible, ¿no? Y esa cabeza no es que sea la suma de las partes, ¿no? Eso es algo muy importante. La cabeza nunca es la suma de las partes. Ahí hay un salto cualitativo, ¿no? Y el poder de la cabeza es en realidad superior a la adición de los miembros, ¿no? Así se parece entonces un poco al modelo crístico, ¿no? La comunidad de los creyentes, ¿no? Y Cristo, en este caso la Virgen, ¿no? En la cabeza, se llama la protección del manto, justamente es una representación de la Virgen,
pero es un motivo medieval muy, muy común, donde es esta figura que protege, que concede la seguridad a cambio de la adhesión y a cambio de la fidelidad. Dice Hobbes en capítulo 38, el reino de Dios es un estado donde Dios es soberano por la virtud del antiguo pacto y después por el nuevo, donde reina por su vicario representante. Refiriéndose al reino de Dios, pero es exactamente la descripción de la teoría del Estado moderno, ¿no? Es un Estado con un soberano, con unos pactos que suscriben los representados, ¿no? Y donde reina un representante, ¿no? Allí entonces estaríamos muy, muy cerca de entender cuál es esa dimensión mesiánica de la política, qué es eso del mesianismo político y cuáles son sobre todo las raíces teológicas en la concepción del Estado moderno. Hay una representación del Leviatán que es muy, muy interesante, es una representación del siglo XII, y aparece entonces, aparece Dios arriba, ¿no? Con una caña de pescar, y la línea de la caña son todos los descendientes de David, y lo más interesante es al final de la línea, ¿no? aparece Cristo y aparece un anzuelo, ¿no? Entonces Cristo es la carnada de este anzuelo, ¿no? Que le va a permitir capturar y le va a permitir sacar al Leviatán del agua, ¿no? Y hace una salvedad muy interesante, que es otro de esos problemas teológicos tan fascinantes de los padres de la Iglesia. Dice entre otras cosas, que es una abadesa la que hace esta ilustración, dice: Cristo será tragado pero no consumido, ¿sí? Que es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista teológico, ¿no? ¿Cómo Leviatán va a tragarse a Cristo, ¿no? Eso puede estar cerca de la herejía, ¿no? Cerca de la blasfemia. Pero también es una práctica muy común, sobre todo durante el siglo XVII, ¿no? Pensar que se trata de pescar las almas, ¿no? En esta disputa tan sanguinaria y tan cruel que hubo entre protestantes y católicos, ¿no? Esta pintura del siglo XVII se llama Pescando Almas y es muy, muy bonita, ¿no? Ustedes ven ahí en el primer plano está la barca de los protestantes, ¿no? Completamente sosegada en su labor de pesca de almas. El pintor, por supuesto, era protestante, y al fondo ven la barca de los católicos, ¿no? Un poco caótica, ¿no? Al borde de la zozobra, ¿no? Efectivamente, esto es un relajo, un desorden, ¿no? Y aparecen todos estos atributos de la seducción del catolicismo que tanto aborrecían los protestantes, ¿no? Hay por allí un instrumento musical arriba, hay un incienso, está un crucifijo allí, las imágenes, ¿no? Todo el poder de seducción justamente que enarboló la contrarreforma, ¿no es cierto? La contrarreforma católica. Quisiera volver un poquito sobre este concepto de lo teológico político que me parece muy, muy vigente, muy actual, ¿no? Muchas operaciones militares llevan nombres y estandartes religiosos. Una operación de Israel en Franja de Gaza en 2008 se llamó Plomo Fundido, nombre tomado de una canción de la fiesta religiosa de Hanukkah. Irán lanza misiles en las maniobras, la maniobra se llamó Gran Profeta. El bombardeo norteamericano a Bagdad en el 2003 se llamó Conmoción y Terror, en alusión a un texto del Éxodo 23. El ejército colombiano implementa acciones antisubversivas permanentemente y sus nombres son Vuelo de Ángel, Arcángel San Gabriel, Armagedón, Redentor, Génesis, Apocalipsis, y quizás la más célebre de todas, por lo menos de las más recientes, se llamó Operación Sodoma. Sodoma, apelativo terrorífico que hace alusión a Sodoma y Gomorra, ¿no? Las ciudades destruidas con fuego y azufre a causa de la concupiscencia contra la natura de sus habitantes. Todavía persisten los ecos de la conquista de América en su misión cristiana de combatir ese pecado nefando. Bush hablaba
de esta manera. Nosotros entendemos y el pueblo empieza a entender esta cruzada contra el terrorismo que nos tomará un buen tiempo. El presidente confiaba en que su misión estaba avalada e inspirada por las fuerzas del bien. 2 puntos. Confío en que Dios hable a través de mí. Cierro comillas. Otro abuso de la representación, ¿no? La organización Keep America Safe continúa este legado y dice en su página web, 2 puntos. Sabemos que por 233 años Estados Unidos ha sido una fuerza incomparable del bien en el mundo, que nuestros ejércitos han sido los mejores de la historia y que la tierra es un mejor lugar si este país es confiable para sus aliados y temido por sus enemigos. Le preguntaron al general Norman Schwarzkopf después del 11 de septiembre, le preguntan si perdonaría a los terroristas del 11 de septiembre. Su respuesta fue, 2 puntos. Yo creo que la tarea de perdonarlos corresponde a Dios. La nuestra es simplemente la de promover dicho encuentro. Cierro comillas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, quedamos abiertos acá a preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar? Bueno, yo voy a hacer una sola pregunta. No, me quedé pensando en esta idea de la representación y de Dios, ¿no? La idea de la muerte de Dios, por un lado, y por otro lado, el que representa a otro tampoco está presente, porque está representando a otro que no está. Entonces, me interesa cómo pensás este juego de la representación como una doble ausencia. Dios está muerto y el que lo representa tampoco está. Bueno, me encanta que estés en esa tradición de representación, porque son como juegos de muñecas rusas, ¿no? En realidad, ¿no? Y creo que sí está como en una médula, una nuez de los problemas no solamente de la religión, y es que a eso quiero ir, ¿no? Es que son problemas políticos, ¿no? Que tienen estas connotaciones religiosas, que tienen estos antecedentes religiosos. Me parece muy importante señalarlos y de pronto sacarlos a la luz porque de pronto ha sido, y incluso lo digo yo personalmente, de pronto ha sido un poco subestimado el papel de la religión en términos teológicos, ¿no? No digo en términos de la práctica de la fe, sino en términos teológicos. Me parece que allí hay unos asuntos, entre otros de los mal llamados problemas o discusiones bizantinas, ¿no es cierto?, que son problemas que tienen que ver con la representación, que tienen que ver con la posibilidad de yo representar visualmente, por ejemplo, ¿no? Y ahí, dentro de las discusiones bizantinas, hay unos problemas fascinantes sobre qué es posible representar visualmente, ¿no? Entonces ellos se preguntan, pero ¿cómo voy a poder yo representar a Dios si Dios es inmaterial, si Dios no tiene bordes, no tiene límites, ¿no? O cómo representar entonces al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y ahí hay unos debates que me parece que tienen mucho que ver, no solamente, como digo, con la política, sino tienen mucho que ver con la esencia de las artes representativas, ¿no? Que a mí me han parecido muy seductores, ¿no? De hecho, ahorita que estaba hablando del anzuelo, ¿no? Del Cristo con anzuelo, había otro problema teológico fascinante, ¿no? Para mí, porque es como gran literatura o gran filosofía, ¿no? Uno de estos teólogos se preguntaba si Cristo iba a resucitar, ¿va a resucitar con las uñas largas o con las uñas cortas? ¿Va a resucitar con el estómago lleno o con el estómago vacío, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando resucitemos todos? ¿Qué va a pasar con un caníbal, por ejemplo? ¿Sí? ¿Va a resucitar con su víctima adentro? ¿Cómo va a ser, no? Son problemas que hemos decidido llamar bizantinos, ¿no? Pero en realidad dentro de esto bizantino me parece que hay unas discusiones muy importantes, ¿no? Y esto que tú mencionas, pues también me deja pensando, ¿no? Me deja pensando porque quizás está en la esencia del asunto de la representación, ¿no? Exacto, algo que no está, ¿no? Representar algo que no está y por alguien que no es, ¿no? Como esta señora de Nebraska, ¿no? Que
que demanda en nombre de Cristo y de Dios. Bueno, muchísimas gracias, José. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿En qué idioma habla Dios? Habla lenguas. En todas las lenguas. Bueno, muchísimas gracias, José.